lunes se aprobó por mayoría el presupuesto de egresos de la Federación para 2024 en lo general. Y ahora se discute en lo particular. Será una discusión larga. ¿Cuál es la perspectiva, Jorge? Pues mira, mi querido Guillermo, ya me gustaría incluso hablar de lo que fueron los presupuestos en este sexenio, ya más que hablar exclusivamente de este fue el último de este sexenio, y todos lamentablemente, Guillermo, tuvieron una característica, todos los 6, porque en los 6 estuve yo por aquí. A pesar de que esta Cámara de Diputadas y Diputados, Guillermo, está prácticamente dividida a la mitad, 54% el oficialismo, 46% la oposición, a pesar de que somos prácticamente la mitad, no hubo una sola idea en 6 años que le hayan comprado a las personas que pensamos distinto a este gobierno. No hubo un solo presupuesto, Guillermo, en donde se hayan atrevido las y los legisladores oficialistas, aunque tengan esa facultad constitucional, a cambiarle una sola coma a lo que mandó el Poder Ejecutivo. Entonces, pues nosotros ya, pues de manera final, decisiva, en el último presupuesto, pues vemos como una tragedia para este país, un gobierno cuya nota característica y principal habrá sido el no me interesa escuchar a los demás, lo único que me interesa es imponer mi opinión y háganle como puedan los demás, aunque representen al 46% de este país. Obviamente hay muchísimos detalles más de qué hablar, pero te diría que esa es la primera, pues la primera sensación, Guillermo, y para todo tu auditorio. Se pasaron 6 años en donde el oficialismo no quiso escuchar una sola idea de la oposición, aunque nuestras ideas hayan sido regresar el Seguro Popular, que regresaran las estancias infantiles, que regresaran las escuelas de tiempo completo, que hubiera más seguridad, más patrullas locales, más patrullas estatales. Sería infinita la lista. Ni una sola idea fue considerada por parte del oficialismo. Así las cosas en los tiempos de la 4T, querido Guillermo. Diputado Jorge Romero, en lo general, Morena y sus aliados no le movieron una sola coma como ordenaron en Palacio Nacional. ¿Ocurrirá lo mismo, te pregunto, o alguna de las muchas reservas, 3,000, finalmente será tomada en cuenta en la discusión en lo particular? Con toda honestidad, sin ingenuidades, querido Guillermo, el que van a seguir igual. Y fíjate la tragedia para tu auditorio, Guillermo. Nosotros lo dijimos desde un principio. Está bien, tienen su mayoría, se han impuesto siempre. Sorpresa para nosotros no es. Solamente les estamos pidiendo que hagamos una pausa, que hagamos una tregua y ahorita entendamos que de todos los temas que hay uno que es central, que es ayudarle a las personas damnificadas de Guerrero, de Acapulco, de Coyuca, de todos los lugares cercanos a Acapulco que fueron damnificados. Ni siquiera, Guillermo, para ayudar hoy a los que más lo están necesitando en este país, ni siquiera el tema de Acapulco para ellos fue suficiente a considerar. Es ya para nosotros el colmo del absurdo. De los que más dicen que primero los pobres, que siempre hay que ayudarlos, ni un peso. Digan lo que digan y me pongo a debatir con quien quieran. Llevamos horas debatiendo y lo seguiremos haciendo por días. Ni un peso para Acapulco. Ellos quieren vender en sus discursos, en sus entrevistas, en sus columnas, que casi 60,000 millones de pesos. Sí, nada más que esos 60,000 millones de pesos, Guillermo, consisten en no cobrar por un bimestre luz a la gente de Acapulco, no cobrar por un bimestre el agua, casi no cobrarles el IVA o el ISR. Bueno, se valora, sin duda, sin mezquindad. Pero eso significa decir, yo te ayudo no pidiéndote más. No, lo que se ocupa es que ayuden dando presupuesto, una partida específica de por lo menos 3 veces 60,000 millones de pesos y ni un peso para Acapulco. Nosotros lo dijimos, y con esto concluyo esta pregunta. Si ellos hacen una reserva que sea para ayudar a la gente damnificada de Guerrero, la escriban como la escriban, por el monto que sea, con el tipo de letra que sea la oposición, el PAN, los vamos a ayudar y lo vamos a votar a favor. Ahora estamos a la espera de a ver si ellos van a aceptar una sola reserva o proponer una sola reserva para ayudar a los damnificados de Guerrero. Tristemente no lo vemos venir, querido Guillermo. Diputado Jorge Romero, ustedes han propuesto que la estimación del precio del petróleo
calculado muy por debajo del precio actual, se estime de otra manera, porque de ese diferencial podría salir un fondo especial para la reconstrucción de Acapulco que podría llegar a los 100,000 millones de pesos. Te pregunto, al final, ¿habrá un fondo para la reconstrucción de Acapulco en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año? Ni así, y no solo eso. Mira, ellos criticaban, ahorita te hablo del petróleo, ellos criticaban mucho el Fobaproa, mucho. Bueno, pues van miles de millones de pesos para el Fobaproa. Les estamos diciendo que del Fobaproa, ahora IPAP, que tanto odian, de ahí podríamos agarrar recursos. Segundo, si no hubieran quintuplicado el monto para los programas sociales, que avalamos, que respaldamos, pero que curiosamente para el 2024 quintuplicaron el monto de los programas sociales, ahí sobraría para ayudar a Acapulco. Y bien mencionado por ti, a ver, Guillermo, hoy se vende el barril de petróleo en $70 por barril o más. Vamos a ponerlo en 70, sale. Lo están ellos cotizando en $56 el petróleo. Pues imagínate, toda la diferencia que hay, se vende aquí y lo están cotizando acá, toda esta diferencia que es un superávit, no solamente es una subestimación para poder manejar a su antojo este superávit, sino que del mismo podría salir 10 veces más 60,000 millones de pesos para apoyar a la gente de Acapulco. Es decir, ni siquiera usan como argumento, Guillermo, y todo tu auditorio, el decir, es que no hay con qué, no hay de dónde. Por supuesto que hay con qué, por supuesto que hay de dónde, lo que acabamos de mencionar, y tú también, lo que no hay es voluntad. Hay mucha retórica, hay mucha poesía, hay muchas promesas, pero lo que no hay son votos. O sea, lo que se ocupa para darle dinero a la gente en Guerrero son los votos de la mayoría, porque los de la oposición ya lo tienen. Entonces, mucha saliva, mucho discurso, mucha promesa, pero ni un solo voto, porque es decisión del Ejecutivo no moverle ni una coma. Y aunque se digan en el oficialismo representantes populares, al único que representan es al Poder Ejecutivo, hombre, y llevan haciéndolo así 6 años. Bueno, pues se nos fue este sexenio. Y ni en esta tragedia, ni al final de este sexenio con esta tragedia, son capaces de sentirse legisladores y ayudarle a la gente de Acapulco, porque no se los permiten. Insisto, así las cosas, Guillermo, en los tiempos de la 4T. Déjame apartarme un momento de Acapulco, diputado Jorge Romero, para preguntarte qué pasará con el Poder Judicial o con los organismos autónomos como el INE, el Tribunal Electoral o el INAI, por mencionar algunos, sujetos a graves recortes. Fíjate, otro gran tema, Guillermo. Le recortan el viernes, desde la comisión, la mayoría, le recortan cientos de millones de pesos, precisamente los que acabas de mencionar, al INAI, al INE, al Tribunal Electoral, a la COFESE, y suponiendo, y nosotros nos imaginábamos cuando vimos ese recorte, bueno, les estamos recortando a los organismos porque se va a ir para Guerrero. Pues tampoco en eso, solamente les recortan obviamente a los que no son de su gobierno, a los que son organismos constitucionalmente autónomos, porque no se les puede recortar ni un peso a Dos Bocas, que ha quintuplicado su presupuesto. No se le puede recortar ni un centavo al Tren Maya, porque es de sus obras insignia. ¿Quién está pidiendo ahorita un Tren Maya? ¿Cuál es la urgencia de un Tren Maya? Si de todos modos ya no lo inauguraron en este sexenio, ni la refinería. No hay más urgencia ahorita para toda una ciudad damnificada, pero tampoco. Lo único que recortan es a los organismos constitucionales autónomos, pero a sus obras insignia, aunque a nadie le surja, ni un solo peso. Por supuesto que eso es algo que también estamos debatiendo, que seguiremos debatiendo y que por supuesto vamos a votar en contra, aunque lamentablemente ellos tengan los votos para hacer también esta lamentable decisión de meterse con los organismos constitucionales autónomos porque son contrapeso. Particularmente te diré, Guillermo, que en el caso del Poder Judicial es obvio que esa ley que extingue o que pretende extinguir los fideicomisos es una ley que vamos a accionar en inconstitucionalidad ante la misma Suprema Corte de Justicia, Guillermo. Yo creo que esa no va a pasar, esa va a ser una decisión de la misma Suprema Corte de Justicia y lo hemos dicho. Tú puedes disponer por lo menos de lo que es tuyo,
Bueno, pues es tuyo. Nada más que muchos de esos fideicomisos fueron compuestos por recursos, sí públicos, pero también aportaciones privadas. Y el que tú extingas aportaciones privadas o te las lleves se llama robar. O sea, se llama disponer de algo que no es tuyo. Son intocables los recursos que fueron compuestos por aportaciones individuales de los trabajadores. Y por supuesto que los vamos a ayudar con una acción de inconstitucionalidad desde la oposición para que resuelva el Poder Judicial. La discusión en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación que está en curso durará días, prácticamente toda esta semana ahí en la Cámara de Diputados. Déjame salirme un poco del tema para pedirte tu opinión sobre la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo observando que poco tiempo después, aunque quizá fue antes de mandar su renuncia al presidente, todavía sin ser aceptada por el Ejecutivo o aprobada por el Senado, publicó una fotografía reunido con Claudia Sheinbaum diciendo que se va a sumar a su equipo. Vaya, no cuidan siquiera las formas, sobre todo ahora que vemos que posiblemente la reunión con Sheinbaum no fue ni siquiera hoy, fue ayer. Dame tu opinión. Mira, increíble, me parece, como tú acabas de decir, Guillermo, algo intempestivo, algo que no se esperaba a nadie, que muchos simple y sencillamente no le hallamos el sentido, sobre todo por lo que tú acabas de decir. Ni 2 segundos de tu renuncia, que sus motivos tendrá personalísimos, ni 2 minutos y después un enunciado político. Simplemente no entendemos. Mira, yo lo que te puedo decir, Guillermo, es que yo también ya estoy revisando cómo, bueno, ya se ha hecho público, ya lo publicaron varios, que para renunciar a ser ministro de la Corte solamente puedes aludir causas graves. No es cualquier chamba en donde digas gracias, hasta aquí llegué hoy. Eso no se puede. Primero se tiene que admitir, como bien acabas de decir, por la Corte misma, y segundo tienes que alegar una causa grave. Pues entonces estamos a la espera de saber cuál es la causa grave, porque si no la aclara, uno no se va, y si no la aclara, entonces todos vamos a entender, porque él así lo quiso, que la causa es que se va a una campaña. Todos esperaríamos que quien está en el Poder Judicial no está en la política, no debiera de estar. Ojalá y explique él cuál es la causa grave por la cual decide tomar esta decisión. La Constitución es muy clara en su mandato respecto a las circunstancias bajo las cuales puede renunciar un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Subrayando lo que dices, la carta del ministro Saldívar no establece una razón grave por la cual se quiere separar del cargo. Pues habrá que esperar, Jorge. Pues sí, como te digo, desconcertante. A ver, yo creo que cualquier persona que por circunstancias personalísimas decida separarse de un encargo, bueno, eso es explicable. ¿Cómo están los tiempos? Eso aquí en China, nadie puede saber cuándo puede alguien atravesar por una causa grave. Lo que contamina por completo esa decisión, que si fuera por otras razones personalísimas, Guillermo, y que tendría todo el derecho para hacerlo y que cualquier persona lo entendería, lo que contamina por completo esa decisión es esa foto. Es lo que no entendemos, ni siquiera se ha procesado y dejar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, por decirlo menos, raro, confuso. Y bueno, me parece que vamos a poder emitir una mejor opinión cuando sepamos cuál es la causa grave que él tiene que sustentar, que él tiene que explicar. ¿Cuál es la causa grave por la cual se está yendo? Si no la explica, insisto, ni va a poder separarse, y dos, pues la causa se va a entender como irse a un proyecto político, y pues nos parece que esa no es la sustancia de alguien que debe de estar en el Poder Judicial. Querido Guillermo. Diputado Jorge Romero, líder de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.